Dice Pedro Sánchez que no ve prueba alguna para condenar al fiscal general del Estado, y a mí la verdad es que no me sorprende, ¿eh? Hablamos de alguien que no vio dentro de su propio coche a Koldo, que mide unos 600 metros, y a Santos Cerdán, que los mide de diámetro. Que tú a Sánchez lo metes a una jaula con elefantes y te dice, ¡ay, qué bonitas hormigas! El caso de la condena al fiscal general del Estado es interesante, porque esto hermana a España con Albania e Irán, únicos países donde ha ocurrido algo así en el siglo XXI. El de Albania fue condenado a 2 años de prisión por no declarar todos sus bienes, pero García Ortiz debería darse con un canto en los dientes con la condena light que le ha caído en España, porque al de Irán, investigado por apropiación de fondos públicos, fue condenado a 135 latigazos, 70 por robar, 65 por negligencia y malversación. No está mal, ¿eh? Ha habido manifestaciones contra la decisión del Tribunal Supremo. Sí, se han juntado un puñado de votantes del PSOE de entre 90 y 120 años, dándolo todo allí, ¿eh? Que también te digo que yo a esa edad no salgo a defender a un fiscal o a un político con este frío, pero vamos, ni aunque tenga razón, ni aunque sea yo el condenado. Dice el fiscal general del Estado en su dimisión que ha servido fielmente a la institución, y de eso no tengo la menor duda. Ha servido fielmente a la institución sanchista, pero desde el primer día, como Koldo, como Ábalos, como Cerdán, como Aldama. El problema es que Sánchez, en cuanto huele una toga, le da como un mareo y olvida el nombre de todos sus amigos, incluso de su propia familia. Es como para ir a atacar un banco con él, ¿eh? Es un caso singular, lo de los olvidos del presidente. Ya ha salido el gobierno a desmentir con toda rotundidad lo de la reunión con Otegi para pactar la moción de censura, y en menos de 45 minutos ha respondido Koldo bastante cabreado diciendo, pero si los llevé yo al caserío de Bilbao. Hasta sus propios amigos alucinan con las pérdidas de memoria del presidente. Ahí me tiene preocupado este chico, ¿eh? No es normal que el presidente que más nos ha dado la turra con lo de la memoria histórica de hace 100 años no recuerde nada de lo que hizo entre 2018 y ayer. Pero mira, tengo la solución y creo que le va a gustar. Deberíamos organizar el año de Sánchez con 100 actos por toda España. Sí, para conmemorar cada uno de sus hitos, amistades, procesos judiciales en marcha en su entorno. Así le refrescamos un poco la memoria, ¿no? Hay un precedente de un gobernante tan asediado por sospechas e investigaciones. Lo que ocurre es que hay que irse hasta Sudáfrica, Jack Zuma, que hizo frente desde el poder a más de 700 cargos judiciales. Pero a diferencia de Sánchez, las presiones y críticas de su propio partido le llevaron a presentar su dimisión. Qué pringao, ¿verdad, presidente? Es que, a ver, este Zuma siempre había parecido un flojillo, ¿eh? En fin, amigos, hermanados con Albania, Irán y Sudáfrica, bienvenidos al Búnker. Amigos, bienvenidos al Búnker de Popes 80 de este martes 25 de noviembre de 2025. Hoy charlaremos con Jesús Bengoechea, fundador y editor de La Galerna, la mejor revista deportiva, la mejor revista del Real Madrid. Abordaremos uno de los grandes temas de actualidad de Popes 80 de esta semana relacionado con la medicina del futuro, y te recordaremos también cómo puedes participar en el sorteo de 2 entradas para el gran concierto del año, el show Debajo de mi sombrero, que se celebra el próximo 12 de diciembre en Madrid con grupos como Seguridad Social, Javier Ojeda, Jaime Urrutia y muchos más. Estate atento, en popes80.com tienes la información, aunque nosotros te la vamos a recordar a lo largo del búnker de hoy, porque hasta el día 30 de este mes puedes participar y llevarte esas 2 entradas para un conciertazo que será inolvidable y que además es más que un concierto, porque es también la grabación de un documental sobre los grandes del pop español. Así que sin más preámbulo nos vamos al tema de actualidad del día, pero antes recuerda suscribirte a Popes 80 en YouTube, síguenos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Todos los enlaces están en popes80.com. Y ahora sí, acomódate, apaga el mundo exterior y quédate con nosotros aquí abajo en el búnker, porque empezamos. Si naciste entre 1970 y 1985, escucha esto. Tus últimos años de vida, tu vejez, podrían ser muy distintos a lo que imaginas. En 2060 la medicina preventiva lo dominará todo, parches invisibles medirán tu presión, tu glucosa, tu ritmo cardíaco y ajustará la medicación automáticamente, nada de pastillas fijas, todo será personalizado al momento para tus necesidades. En parte me gustaría decirte que es ciencia ficción, porque todo esto da un poco de vértigo.
Pero Popes80 acaba de publicar un reportaje basado en los últimos estudios e investigaciones que se están llevando a cabo en este preciso instante, y ya no es algo que podíamos considerar futurible, sino una realidad que poco a poco saltará del laboratorio a la calle. Muchas serán las ventajas. El desgaste de huesos y articulaciones ya no será inevitable. Habrá células madres, bioimpresión en 3D y prótesis hechas a medidas para reparar tu cuerpo, reduciendo el dolor y acelerando la recuperación. La nanomedicina entrará en juego con nanosensores y nanorobots que detectarán enfermedades antes incluso de que notes los primeros síntomas. La inteligencia artificial y robots de telepresencia llevarán la consulta médica en directo a tu hogar. Incluso tu casa contará con un sistema inteligente de prevención de complicaciones de salud. Sensores y robots sociales seguirán tu rutina anticipando caídas o cambios de salud. La vejez seguirá siendo vejez, pero será más llevadera, más segura y conectada a la tecnología. Como te digo, todo esto ocurrirá de aquí a 2060. Y desde luego no vendrá exento de riesgos. Lo más importante es hasta ahora la seguridad de los sistemas y la privacidad de los pacientes y sus datos. Y por supuesto evitar sustituir la presencia humana por una fría presencia robótica, lo que sin duda traería otros problemas mayores o iguales que los que intentamos solventar. Pero si hacemos caso a la dirección que están tomando las decenas de estudios examinados para este reportaje, en 2060 tu cuerpo será como un gran panel de control. La salud dejará de ser reactiva para ser predictiva. Y todo está empezando ahora mismo con avances y novedades que ya se están asomando por vez primera a hospitales y laboratorios de todo el mundo, a veces en modelos experimentales y en otros casos ya implantándose. Si quieres conocer todos los detalles sobre cómo será la medicina que te cuidará en torno al 2060, tienes a tu disposición este nuevo reportaje en la sección de investigación de popes80.com. Y nos vamos ahora a la entrevista con Jesús Bengoechea. Hoy tenemos un día especialmente satisfactorio para mí, porque hoy tenemos un día intensamente madridista. Nos visita mi querido Jesús Bengoechea, editor, director, fundador del diario madridista La Galerna, la mejor revista deportiva y la mejor revista sobre el Real Madrid que vais a ver nunca. Muchos ya lo conoceréis, pero aquí lo tenemos hoy en el búnker. Queridísimo Jesús, bienvenido al búnker. ¿Qué tal, Ichu? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí y muchas gracias por tus muy gentiles palabras, con las que estoy totalmente de acuerdo, por otra parte. No esperaba menos. Muchos de vosotros ya lo sabéis, el lema de La Galerna es madridismo y sintaxis, y yo tengo una valoración que no sé si comparte Jesús. Hasta el nacimiento de La Galerna, el periodismo deportivo tenía otro lema, que era madridismo o sintaxis. Sí, algo de, no lo había pensado nunca, pero efectivamente algo de cierto hay. Sí, lo de madridismo y sintaxis fue una ocurrencia que tuve como efectivamente como lema. Que luego se ha vuelto bastante contra nosotros, porque la gente nos acusa de ser unos pedantes y tal, y no sé qué y tal, pero o sea, no hay que tomarlo demasiado en serio, evidentemente, ¿no? Es como también tenemos ahí la leyenda en el frontispicio, tenemos la leyenda, las mejores firmas madridistas del planeta. Bueno, que se lo quiera tomar en serio, pues allá él, ¿no? Pero bueno, es en un tono distendido y desvergonzado, si cabe, ¿no? ¿Cuál es la idea? Al comienzo de todo, que ya lleva unos cuantos años, vais celebrando aniversarios. 10 años. Por eso te digo, que 10 añitos de celebraciones y de tal. ¿Cuál es en el inicio de todo tu idea al crear la revista, en el sentido de hacer algo un poco diferente a lo que hay, ¿no? ¿En qué estabas pensando? Sí, bueno, mi idea era reunir en una sola plataforma a las grandes firmas madridistas que había por ahí, ¿no? No sé si las mejores del planeta, posiblemente sí, porque estamos hablando de la época en la que triunfaban escribiendo sobre el Madrid tipos como David Gistau, que en paz descanse, Javois, Hughes, Jorge Bustos, y de alguna forma La Galerna es inspirada por todos ellos. Es más, yo creo que la creé con la idea de que ellos escribieran. Ellos, los que he mencionado, escribieran en La Galerna, ¿no? Luego pasaron de mí, cosa muy lógica por otra parte, porque son gente importantísima y enseguida empezaron a serlo, y nunca conseguí que ellos escribieran de manera regular en La Galerna, aunque alguno ocasionalmente lo haya hecho, ¿no? Pero en cambio lo que hice fue fichar a otros, Javoises y Hughes y tal,
como por ejemplo un tal Ichu Díaz que escribe maravillosamente. Es y entonces, la cuota discapacitada gramaticalmente del periódico, pero bueno, ahí estamos. No, yo no creo en las cuotas, ya bien sabe todo el mundo que no es el caso. Y la verdad es que, bueno, pues con Ichu Díaz y con otra gente que empecé a identificar por ahí, quizá menos famosos, pero que a mí me parecía que escribían muy bien, conseguí crear un diario de opinión, porque nosotros no estamos en las noticias, esto es todo opinión y entrevistas, con algunas firmas creo que muy notables, ¿no? Entre ellas, con el paso del tiempo, conseguí incluso fichar a Escotado, a Antonio Escotado, que escribía sus crónicas del Madrid. Ahí están todas, tenemos incluso un banner en la web que dice todos los textos de Antonio Escotado en La Galerna, ¿no? Yo tengo aquí, ahora que lo citas, te iba a preguntar luego por él, naturalmente. Tengo aquí La Forja de la Gloria, libro maravilloso de Antonio Escotado con la colaboración de Jesús Bengoechea. Yo quería preguntarte antes de nada, ¿qué era para ti la figura de Antonio? Pues Antonio me ha marcado de una manera profundísima, de una manera que yo no preveía en nuestro trato personal y que yo creo que él tampoco, posiblemente. Todo empezó con una entrevista que le hice para hablar de fútbol. Me recibió en su casa de la Sierra Madrileña. Estuvimos hablando del Madrid y tal. Y luego, bueno, se vio que había sintonía y se nos ocurrió la idea de que escribiera en La Galerna, donde escribió las crónicas regularmente, ¿no? Es muy difícil de explicar la magnitud del impacto de Escotado en mi vida. Es algo tremendo. Era una persona que tú te dabas cuenta que estaba en otra dimensión cuando estabas con él, pero no por ello tenía ningún tipo de pedantería. Era un tipo de una naturalidad tremenda que te recibía en gallumbos en su casa, te recibía en calzoncillos y el hombre realmente elegante está elegante en calzoncillos también, ¿no? Y era así, era uno de los tipos más elegantes que he conocido en mi vida, un tipo finísimo. Bueno, a mí me dejó impactadísimo y le echo muchísimo de menos. O sea, desde que había muerto es cuando, como suele pasar con las cosas de esta vida, ¿no? Cuando las pierdes es cuando más cuenta te das de cómo las necesitabas. Y la pregunta que me hago todos los días, varias veces, es ¿qué opinaría Antonio de esto? De lo que sea. O sea, pon los puntos suspensivos que quiera. Sí. Rellénalos como quieras, pues algo de fútbol o de política, o qué opinaría de Trump, o qué opinaría de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez ya dejó dicha alguna cosa. Sí, es cierto. Pero seguramente habría abundado en esa opinión. ¿Qué opinaría de Negreira? ¿Qué opinaría de, pues eso, de la guerra de Rusia y Ucrania o del Medio Oriente? ¿O qué opinaría de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Porque él era el mayor defensor de Internet como concepto que yo he conocido jamás. Decía que era el mejor invento de la historia de la humanidad, pero no llegó a ver el desarrollo de la inteligencia artificial que estamos viendo, ¿no? Y habría que ver qué opinaba sobre ello. Bueno, sobre ello y sobre lo que sea. O sea, mi vida ahora mismo consiste en gran parte en preguntarme qué habría dicho Antonio sobre esto o sobre el otro. Es cierto que era un ejercicio de libertad de pensamiento constante y una fuente de inspiración, aparte de escribir maravillosamente y todo. Yo ya lo he contado alguna vez, incluso creo que lo he contado en algún artículo en La Galerna, pero durante un breve espacio de tiempo fue mi profesor de filosofía en la UNED, en la carrera, y tengo con una anécdota maravillosa, probablemente la mejor de todos mis estudios, que es que un verano me llama, no recuerdo muy bien por qué razón, si yo le había solicitado una llamada, no sé, pero el caso es que me llama, él me había puesto en el examen de final de filosofía un sobresaliente. Bueno. Y me llama para decírmelo y le digo, pues muy bien y tal. Y me dice, pero estoy muy enfadado y muy no, me dijo, estoy muy enfadado, pero más bien muy sorprendido contigo. Y digo, anda, pero ¿yo qué he hecho ahora? Y me dice, sí. ¿No me has llamado para solicitarme una matrícula de honor? Típico, sí. ¿Te lo había oído esto o te lo había leído? Efectivamente, sí, claro que sí. Porque yo me quedé cortadísimo y dije, hombre, no, o sea, que no estaría mal, ¿eh? Y me dice, bueno, por esta vez te la voy a dar, pero la próxima vez la tienes que pedir tú. Y te la dio. Me la dio. Eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Tener sí. compulsado de esa manera la propia brillantez por la brillantez de Antonio Escotado, eso son palabras mayores, ¿eh? Él me explicó que de hecho me hizo mucha ilusión que, en fin, que mi examen, al margen de lo que era el examen, le había parecido muy interesante.
interesante. O sea, al margen de lo que es la materia en sí, pero me hizo muchísima gracia esa llamada porque te define al personaje. Antonio ya en ese momento era un pensador reconocido y demandado por todas partes, y sin embargo era capaz de estar al último detalle de un alumno por ahí que no se entera muy bien de la vida, que por qué narices no le pide una matrícula honor, cosa que ni se me habría pasado por la cabeza. O sea, voy a llamar a este señor para pedir matrícula. Es muy típico suyo. Ahora se acaban de cumplir 4 años de su muerte y estuve en Ibiza con algunos amigos recordándole. Nada oficial, simplemente un acto de amigos y con algunos de sus hijos y tal. Y es brutal la sombra, o sea, el legado que deja, ¿no? Está mitificado y está mitificado con toda justicia. Y lo más impresionante es cómo llega a las nuevas generaciones, a través del canal de YouTube, que con mucho amor durante mucho tiempo ha creado y al que ha dado forma a su hijo Jorge. Es un canal espectacular a través del cual los jóvenes se acercan a Antonio como quien se acerca al sabio de antaño, ¿no? Al oráculo casi, ¿no? Así es como se aproxima la gente a su palabra, ¿no? Y hacen bien porque no quedan personas así. Hicimos una visita a su sepultura, donde está el lema que él dejó escrito, que quería quedar allí, que es: fue valiente y se atrevió a estudiar. Es una de sus grandes frases. Que bueno, a mí de las cosas que más ilusión me hizo, entre otras, pero de empezar a escribir en La Galerna, fue la posibilidad de compartir espacio con Antonio, que me parecía un tremendo privilegio, ¿no? Y además, que esto es otro tema que te iba a preguntar ahora, a ver cómo lo ves tú. Una de las cosas que a mí más me apasionan de escribir sobre el Madrid, sobre fútbol, pero bueno, para mí es que es lo mismo, ¿no? O sea, escribir de fútbol es escribir del Madrid, ¿no? Luego están el resto de los equipos, esas cosas, pero entonces, una de las cosas más, que es que realmente yo que dedico demasiado tiempo de mi vida a tener que escribir de política, de actualidad, de cosas que realmente son trascendentales, me encanta escribir sobre fútbol porque realmente no lo es. Igual que me encanta discutir sobre fútbol porque es una trascendencia emocional y es importantísimo, porque al final apela a las emociones básicamente. Pero quiero decirte que normalmente no se cae el mundo al día siguiente, ¿no? Normalmente, digo, porque ahora mismo está a punto. Se nos da otro partido más así el Madrid, sí que se cae. Pero se cae, no, definitivamente. Pero me encanta que además es una aportación tuya a La Galerna, esta ligereza, porque la verdad es que, aunque intentemos tomárnoslo a la ligera, hay algunos temas que nos están tocando demasiado la fibra sensible como para tomarlos muy a la ligera. Por ejemplo, que el Barcelona pagara durante 17 años al vicepresidente de los árbitros y no pasa absolutamente nada. Bueno, es que si me permites, Jesús, lo cual trasciende el fútbol. Esto trasciende el fútbol. Quiero decir, esto tiene una gravedad aparte porque ya es una mezcla, si quieres, de política, de tal. O sea, esto es otra historia, ¿no? Es un escándalo que toca demasiadas cosas. Sí, pero tú escribes con una ligereza maravillosa, con ese tono que la verdad es que encaja muy bien en La Galerna, ¿no? Porque hay otras plumas que van un poco en esa línea, ¿no? Luis Montero Manglano, por ejemplo, ¿no? O el propio portoanálisis que hacemos todos los días. Sí. Intentamos buscar esa ligereza en medio de la cochambre que es el fútbol español, donde no hay más que corrupción y espanto, pero tu firma trae un soplo de aire fresco en ese sentido. Yo te lo agradezco mucho. Y en esta entrevista que nos estamos... Iba a utilizar una frase tarantiniana, no la voy a usar. Pero bueno, si no nos decimos cosas bonitas nosotros, ¿quién nos las va a decir? ¿No? Efectivamente, yo no creo que en la zona barcelonista de la vida nos vayan a decir cosas bonitas. Hay una cosa que sí quería decirte, que es que yo tengo un dilema moral con el asunto de lo de Negreira, pero no sé si es moral, igual está aquí el bueno de Escotado y me pegó una colleja por desvirtuar los términos, ¿no? Pero bueno, tengo un pequeño dilema, y es que yo creo que todos habríamos querido... De hecho, Florentino lo acaba de decir, yo creo que de manera más clara de cómo nunca lo ha insinuado, ¿no? Que hubiera pasado algo por esto, que hubiera tenido algunas consecuencias, ¿no? Claro, esas consecuencias se ha hablado muchísimo y se ha escrito muchísimo sobre el tema. La más evidente, lógica y razonable sería un descenso de categoría, ¿no? Porque al final estás hablando de un escandalazo y los precedentes que hay en otros países funcionan así. El problema es que, no sé cómo decirte, o sea, yo como madridista necesito que el Barça esté en primera división, porque es que me lo pide el cuerpo. No sé cómo decirte, o sea, podemos...
Es un dilema, ¿eh? Porque realmente en justicia evidentemente tendría que haber consecuencias, pero en la práctica para mí incluso puede llegar hasta ser más divertida esta situación. Te entiendo, pero ¿qué te parece lo que te voy a decir? Porque para mí la reparación moral o el conato de reparación moral no estaría tanto en el descenso de categoría como en la retirada de los títulos conseguidos durante la época del Negreirato. Sí. O sea igual que el Tour de Francia, que en el Tour de Francia se le quitaron los Tours a Lance Armstrong por doparse y no se le dieron al que quedó segundo. Simplemente quedaron desiertos. Yo me conformaría con un Barcelona que sigue jugando en primera, para que tú y yo estemos contentos de jugar contra ellos y tal y cual, pero que se les retiren o que se les ponga un asterisco gigantesco a todas las ligas ganadas durante esos 17 años, que son los que sabemos, porque hay facturas que el Barcelona pagó a este señor. Es un buen punto de encuentro, ¿no? Les quitan los títulos de entonces, no hace falta que les desciendan y ya está. Me parece bastante razonable porque ahí sí que hay una reparación moral, precisamente. Es que queda para la historia que todas las generaciones venideras sabrán. Eso es, y los niños preguntarán a los padres, ¿y por qué? ¿Cómo es que en todos estos años no hay un ganador de liga? Pues mira, hijo, te lo voy a contar. Y entonces cada padre del mundo tendrá que explicar a su hijo eso. Me está encantando esta idea, ¿eh? Esto hay que empezar a pedirlo y a probarlo. La FIFA puede hacerlo, ¿eh? Es la única institución que puede hacerlo y ha ocurrido alguna vez en el fútbol mundial de manera muy, muy episódica y en un campeonato, no recuerdo dónde, pero en un país con un campeonato mucho menos importante que el de España, ¿no? Pero ha ocurrido y si ocurrió en, pongamos, Malasia, no es Malasia, no me acuerdo dónde es ahora mismo, pues podría ocurrir en España también, ¿por qué no? Ellos seguirían diciendo que para ellos, o sea, el barcelonismo seguiría diciendo que sus ligas cuentan igual, ¿sabes? Y que para ellos no les han quitado nada, como dicen los de la Juventus, que les quitaron aquellas dos ligas del Mojique. Pero bueno, pero la realidad indica que hay un asterisco bien gordo que significa que hicisteis trampas, ni más ni menos, hicisteis trampas y cuando haces trampas te quitan lo que has conseguido. No, es que el Barça jugaba muy bien, no hubiera necesitado a Negreira. Bueno, y Lance Armstrong era un gran corredor, seguro, sin haberse dopado. Si es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, tiene que ver con la otra, si haces trampas te enfrentas a las consecuencias y ya está. Sí. Oye, hablando de esto, ¿tú crees que ha mejorado algo la situación con los árbitros después de las lamentables últimas temporadas o crees que seguimos exactamente igual? Bueno, seguimos exactamente igual o peor. Seguimos muy mal porque es que los que están son los mismos que estaban. Sí. Con alguna honrosa excepción, hay algunos árbitros jóvenes. Hay uno que se llama Busquets Ferrer, que a pesar de sus apellidos no es necesariamente culé, y que es un jovencito que lo hace bien y precisamente no nos ha beneficiado. Y el otro día benefició al Barcelona de forma bastante escandalosa, señalando un penalti que no era cuando el VAR no estaba funcionando. Es ese árbitro, pero no está bajo sospecha porque es joven. Entonces no se crió en el negreirismo, ¿sabes? Claro. Mientras que todos los que siguen ahí se han criado en el negreirismo, eran los que pagaban al hijo de Negreira por hacer coaching y tal. Y pues me estoy refiriendo a Hernández, a Sotogrado, los que casualmente llevan años liándonos, la Congo sin Negreira, vamos. Eso es, pero que se criaron con Negreira, o sea, que son los hijos putativos de Negreira. Y mientras estén esos, es muy difícil que la cosa pueda cambiar, ¿no? Y yo creo que era, es que de cajón, lo menos que se podía hacer, era quitar de en medio a todos los que habían estado en ese sistema podrido por los pagos del Barcelona. Pero aquí es que no ha ocurrido absolutamente nada. Y con ese nada incluimos el que no haya habido movimientos en el Comité Técnico de Árbitros. Siguen los mismos. Es increíble. Bueno, pues tiene que haber una voluntad de hacerlo y no la hay, evidentemente, ya lo hemos comprobado. Entonces, mientras no la haya, pues no se van a ir ellos. O sea, sería ridículo, ¿no? Hay una cosa... Ahora te voy a preguntar del Madrid, porque además esta semana no me queda más remedio que buscar consuelo en tus palabras de esperanza, que espero que encuentres. No sé si te lo podré dar, ¿eh? Haré lo posible. Pero antes de eso, por no dejar sin cerrar una cosa que quería comentar de la Galerna, sobre todo para los que nos ven que no lo conozcan, o incluso que no sean madridistas, hay una cosa que tengo que decir, es que la Galerna se puede leer sin saber de fútbol y sin ser del Madrid, que esto es una cosa asombrosa. O sea, tú coges una revista especializada de lo que quieras y si no sabes de qué va ese deporte, vamos, es que te aburres a los 5 minutos. La gran ventaja de lo que el tipo de colaboradores que tienes en la Galerna es que al final está plagado de referencias culturales, sociales, de un montón de cosas que exceden en mucho al fútbol. Yo no sé si esto es
Es decir, ¿algo que ya tenías pensado o es que ha venido, por el tipo de perfil de los colaboradores, ha venido ya con esto, ¿no? No, sí, estaba pensado que tuviera un aire cultureta y gafapastoso, ¿no? O sea, la mezcla, la mezcla de fútbol y cultura un poco estaba en la idea inicial, ¿no? Y de hecho el nombre de la Galerna, aparte de ser un homenaje a Paco Gento, evidentemente, sí, que era la Galerna del Cantábrico, sí, sí, a quien tuve el enorme gusto de tratar, y tengo mucha amistad con la familia. Aparte de eso, el nombre de la Galerna tiene un poco resonancias de literatura romántica casi, ¿no? Sí. Sí, o yo lo veía así un poco, ¿no? Sí, sí, lo tienes, sí, sí. Y el diseño vintage que tenemos, siempre estuvo pensado para ser un poco que por eso también muchos no nos soportan porque nos llaman pedantes y de todo, ¿no? Como te decía antes, pero con un punto de referencias literarias, cinematográficas, musicales y tal. Y siempre aparecen por ahí, ¿no? Incluso hay artículos absolutamente estrambóticos que hemos escrito yo u otros, sobre el madridismo de Clint Eastwood o el madridismo de... Sí, sí. Cada vez que nos gusta a alguien, decimos que es madridista, lo sepa él, claro, o no. Claro, claro. El madridismo de Anthony Hopkins o el madridismo de los Doors o de quien quieras, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado ahí. Y es verdad que los artículos están plagados de referencias de ese tipo, ¿no? Esto de hacer madridista a todo el mundo me recuerda un poco a la iluminación espiritual que sufrió nuestro querido Juanma Rodríguez en el Chiringuito con lo de Dios es del Real Madrid, ¿no? Y pasó a ser un lema. Bueno, en la Galerna teníamos al principio una sección que se llamaba Madridismo Teológico, y era un comentario dominical del padre Suances, que es un sacerdote que luego se fue a las misiones en Perú y por supuesto es un sacerdote completamente inexistente, ¿no? Hay alguien detrás. De hecho, eran dos personas, no había ningún sacerdote real detrás, había dos seglares detrás. Y no sé por qué, no recuerdo ya por qué dejamos de hacerlo, pero habría que volver a ello, ¿no? El madridismo teológico. Me parece... Además, yo conozco a algún cura excesivamente madridista, o sea, de estos que no gustan. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Bueno, yo déjame que te diga, tengo un sobrino cura, que es más madridista que tú y que yo. Y es maravilloso porque en sus homilías siempre hace referencias al Madrid y tal. Y entonces se ha creado ahí una cosa muy interesante en su parroquia, donde van unas señoras mayores que son del Atleti y van con sus bufandas y le protestan durante la homilía y le hacen así con el dedo y tal. Y entonces él un día, en un momento de inspiración, cuando notaba cierta reticencia en la audiencia a lo que estaba diciendo, que era alguna referencia madridista, dijo, pero ¿para qué vamos a discutir si en el cielo todos seremos del Madrid? Me parece además intachable teológicamente, busques donde busques. O sea, tú vas a los padres de la iglesia y no encontrarás un solo argumento en contra de esto. Oye, en el cielo todos seremos del Madrid. Ahora que estamos hablando del Madrid, joder, quiero decir, caramba. Sí. Acabamos de empezar una temporada. Yo es que ahora mismo he estado haciendo memoria, pero no consigo acordarme si tú habías recibido con gran entusiasmo a Xabi Alonso, ¿no? Yo desde luego sí, creía que hacía falta un cambio de esta cosa horrible que se dice del cambio de ciclo, ¿no? Que me suena más a política que a fútbol, pero bueno, creo que sí que hacía falta. Y sobre todo, yo creo que incluso lo escribí y lo comenté en la Galerna, al principio me hacía mucha ilusión esta vuelta un poco a la meritocracia, ¿no? O sea, que los puestos hay que ganárselos y me gustaba esta idea de que todos estuviesen en tensión. Supongo que has visto como yo que el globo se nos ha desinflado, al menos de momento, bastante rápido, ¿no? No sé si tú recibiste con ilusión a Xavi y si tienes esa sensación de desencanto en este momento. Sí que le recibí con ilusión porque, interpretado en términos históricos, el Madrid necesita ahora un entrenador tipo Xavi. Sí. Ahora es época de sembrar, o sea, hemos cosechado muchísimo durante mucho tiempo y ahora tenemos un grupo de jugadores muy talentosos, pero son jugadores jóvenes que tienen que crecer solos una vez que han sido abandonados por los jerarcas que les estaban criando, es decir, los Kroos, los Modric, Benzema, etcétera, ¿no? Entonces, para este tipo de jugadores que tenemos ahora, hacía falta un Xabi Alonso, que curiosamente no es el tipo de entrenador que suele ganar la Champions en el Madrid. Pero sí es el tipo de entrenador que prepara el terreno para que otro la gane. Tipo Capello, tipo Mourinho, ese tipo Totalmente, de gente. Sí, es el ciclo Mourinho, sí. Eso es. Entonces, yo, en ese sentido, así he interpretado yo su llegada, que me parecía lo que necesitábamos. Y me lo sigue pareciendo. Es decir, creo que seguimos necesitando ese tipo de entrenador. Pero necesitamos un Xavi. Ahora bien, necesitamos a Xavi. Bueno, yo creo que todavía tengo ciertas esperanzas de que sea el hombre. Pero es verdad que
la desilusión de los últimos partidos ha sido tremenda, ¿no? Curiosamente, yo estaba muy ilusionado con los 3 partidos anteriores. O sea, ha habido una serie de 3 partidos muy buenos, Juventus, Barcelona y Valencia, seguido por los 3 nefastos, ¿no? Sí. Que fueron Liverpool, Vallecas y Elche, ¿no? Entonces, ¿van a volver a donde estaban? Pues ojalá, yo quiero pensar, o sea, a mí el Madrid esta temporada ya ha hecho cosas que me han gustado. Ha hecho cosas que me han gustado y que me han gustado mucho, a ratos, si quieres. Sí. Pero entiendo que si han sido capaces de hacerlo durante algunos partidos, serán capaces de volver a eso. Quiero pensar. ¿Tú crees que los jugadores están con Xavi y que todo esto que leemos y escuchamos es también parte del habitual murmullo, una mezcla entre antimadridismo y periodismo fetén de fuentes extrañas? ¿O realmente hay algún problema ahí? Yo creo que les falta ser conscientes de lo que he dicho. O sea, estos son jugadores que algunos son muy jóvenes, pero han ganado ya 2 Champions, algunos de ellos. Y yo creo que se creen que las ganaron ellos. Es verdad que las ganaron ellos, pero las ganaron ellos con Modric, con Kroos, con Benzema. Tienen que darse cuenta de que aunque sean campeones de Europa algunos 2 veces, tienen mucho que aprender todavía. Tienen que ser conscientes de eso. Y creo que lo que les falta no es tanto una resistencia a Xabi Alonso personalmente. Les falta conciencia de que tienen mucho que aprender y que tienen que dejarse aconsejar en algunas cosas. No tipo Benítez, que le decía a Modric que no le diera con el exterior, pero otro tipo de cosas que tienen que aprender. O sea, yo creo que en este momento, sinceramente, creo que falta algo de humildad en ese vestuario. Me da la sensación, ¿eh? Yo tengo la misma sensación, pero sí es verdad que al margen del cambio de entrenador, aquí hay una de las cosas que ocurre cuando tú sacas a los capitanes de muchos años, precisamente a Kroos o a Modric, y se quedan solos, es que se volverá a conseguir la piña con la que hemos ganado las últimas Champions. Ha sido, no sé si por talento o no talento, porque hay que acordarse que de repente tuvimos que ganar una con José Luis, no sé qué y tal y cual. Sí. Lo hicimos como pudimos a base de piña, ¿no? Y a base de esfuerzo. Y tú veías esas imágenes que luego han pasado a la historia de a Modric con sus tropecientos años marcándose un seguimiento a Messi para quitarle un balón en el minuto no sé cuántos, y esto lo veían los jóvenes y decían, bueno, joder, si este está corriendo como una bestia, yo como no me voy a matar, ¿no? Y era un poco esta comunión que además se veía dentro del vestuario, cuando había triunfos, cuando había tal. Yo no tengo la sensación de que ahora mismo haya esto. Esto es muy subjetivo, porque evidentemente no sabemos lo que hay dentro, y a lo mejor tienen que pasar 2 remontadas heroicas que igual las hacemos dentro de 2 meses para que eso se escenifique fuera, ¿no? Pero sí da un poco esa sensación, ¿no? Que es complicado volver a conseguir. Es raro ver, o sea, yo sí creo que se llevan bien en general entre ellos, ¿eh? Sí. O sea, no creo que haya un problema personal de egos dentro del vestuario. Sí. No me parece que lo haya. Y es más, creo que uno a uno son chicos estupendos en general, ¿eh? Todos, incluido Vinicius. Ahí hasta te diría que muy especialmente Vinicius. Y soy gran defensor. Pero es más un tema de falta de conciencia de hasta qué punto necesitan trabajar mucho algunas cosas para ser los jerarcas que fueron sus predecesores, para llegar a la estatura de los Modric, Kroos, Benzema, etc. Tienen mucho que trabajar en ese sentido todos ellos, ¿no? Y no sé si les falta conciencia de eso. O sea, yo creo que básicamente ese es el tema. No tanto de que se lleven mal entre ellos, creo que no. Y luego dices, no, haría falta una gran victoria para... Bueno, yo pensaba que la victoria contra el Barcelona iba a servir para eso también. Yo también. Porque una victoria que iba a ser muy importante, estaba destinada a ser muy importante porque nos habían mojado la oreja de mala manera el año pasado, sistemáticamente, y tal. Entonces pareció que se iba a ser un punto de inflexión positivo, pero de pronto estamos en la B, otra vez, como decía el Tano Passman, ¿no? Entonces, no sé muy bien. Ahora mismo estoy desconcertado, la verdad. Sí, es que es un misterio. Lo que ocurre después del partido, vamos, de la racha de 3 partidos que has dicho tú, es un misterio en el mundo del fútbol. Yo creo que probablemente solo lo sepan ellos, si es que lo saben, ¿no? Y es que lo saben. Claro, esa es la gran cuestión. Pero bueno, en fin, yo a lo que iba, yo buscaba, yo sabía que iba a encontrar algo de esperanza en tus palabras. O sea, todavía podemos estar con Xabi Alonso. Yo no sabía que la ibas a encontrar, pero de repente ha resultado que sí. Vamos a ver, cuando pasa esto, empiezan los diferentes grupos que hay, ¿no? Están los zidanistas que ya están en Twitter colgando la foto de Zidane como si fuera muy sutil la idea y tal. Luego estamos los mouriñistas enfermos que en cuanto se nos inflan las narices empezamos a decir que aquí tiene que venir Mourinho con un lanzallamas y tal. Si no jugamos al fútbol, por lo menos divirtámonos en las puñeteras ruedas de prensa, ¿no? O sea, que este es el planteamiento. Y entonces esto ya se está empezando a mover. Yo no he llegado a ese punto todavía, no he sacado todavía a pasear a Mourinho, entre otras cosas porque
hasta ayer, que ayer me pareció bastante mejorable la rueda de prensa de Xabi Alonso, me está divirtiendo bastante el modo en el que torea al periodismo, sí, al periodismo toca pelotillas, ¿no? Al periodismo de este que lleva tanto, o sea, este que logró domar Mourinho y hacía mucha falta que viniese a domar, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí. Yo no veo, pues yo le veo más comedido de lo que pensaba Xavi en rueda de prensa. Yo me esperaba un poquito más de guerra cultural por su parte, ¿sabes? Pero bueno, pero no está mal. Lo que pasa es que ahora ya es el menor de sus problemas. O sea, ahora mismo estamos en un punto donde voy a decir una cosa terrible, donde a lo mejor hasta resulta que la prensa tiene razón un poco en algunas cosas, ¿no? Que es la antesala de la hecatombe más absoluta, cuando la prensa tiene razón. Sí. Pero o sea, que quiere decir que ahora no es el momento tanto de volverse contra la prensa, como de mirar hacia adentro y decir, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Porque luego también está el tema arbitral y tal, que evidentemente no juega en nuestro favor, creo yo. Siguen los mismos árbitros, lo que decíamos antes, los mismos árbitros de Negreira, pero ahora mismo hay que hacer mucha autocrítica, ¿eh? Hay que hacer mucha autocrítica, que por otra parte es una cosa que nos suelen reclamar a los que opinamos del Madrid, pero la autocrítica, si es autocrítica, no será Jesús Bengoechea quien tiene que hacerla, serán ellos. O sea, claro. Si yo hago algo, será crítica. La autocrítica la tienen que hacer en el seno del vestuario, ¿no? Sí, no, entonces, totalmente. Espero que le estén haciendo. Xavi dijo textualmente, estamos haciendo autocrítica en la rueda de prensa. Sí, fue lo único, entiendo que explique, dijo ayer. Entiendo que no explique exactamente en qué está consistiendo esa autocrítica, ¿no? Sí. También presentó una alineación muy rara, ¿no? Pero bueno. Bueno, y no se le vio muy preocupado, que a mí es lo que más me preocupó, ¿no? Dio la sensación de que estaba muy tranquilo, y que estaba dando un discurso que, bueno, que era el que ya tenía previsto soltar y estaba deseando salir de allí. Y ayer sí que yo creo que igual habría sido un día para enfrentarse un poco al problema, ¿no? Delante de la gente, porque al final es que encima había sido un día importante para el Madrid, había sido el día de Florentino, de no sé cuánto, tal. Entonces, no puedes, vamos, creo yo que no puedes hacer como que la parte deportiva la pasamos de puntillas y miramos otra cosa. Digo, hombre, aquí decir, has dado una imagen muy lamentable, tus jugadores la han dado, ya veníamos de unos días hablando de tal, pues igual hay que pararse un poco más y aunque se pase mal, responder a preguntas estúpidas y decir algo más, ¿no? Aparte de que estás haciendo autocrítica y que el trabajo está siendo bueno y que has visto cosas muy positivas, no sé dónde coño las has visto, pero bueno, alguna cosa positiva habrá, ¿no? O sea, no sé, vamos. El partido fue muy malo, ¿eh? El partido fue realmente malo. Horrible, sí. De los peores que he visto en mucho tiempo. No me creo que él crea que está tan contento como dice, ¿no? Yo creo que lo que quiere es mantener la calma, no quiere incendiar, no quiere incendios, está buscando ahora más bien apagar los incendios, ¿no? Pero o sea, hay mucho que mejorar. También es verdad, es que el calendario es muy exigente y tenemos Champions el miércoles. Yo creo que también hizo una alineación teniendo en mente que tenía que rotar un poco de cara al partido del miércoles, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay que pensar que el juego es malo, las sensaciones son malas ahora mismo, pero bueno, seguimos líderes en primera y estamos en el top 8 de la Champions. Bueno, hay que quedarse con eso y a partir de ahí intentar construir. Nah, yo confío. Si no, ¿qué vamos a hacer, hombre? Si no confiamos en el Real Madrid, que es lo único que queda en España, y miras tú que vamos a confiar realmente, ¿no? Me lo decías cotado, la mejor empresa de España. Exactamente. Mejor empresa, es que no cabe la menor duda. Y como se ha visto ahora con lo de la NFL, el mejor embajador de España. Y el gran embajador, eso es verdad. El gran embajador de España. O sea, absolutamente, sí. Es una anomalía, una empresa tan bueno, pues está en Madrid, está Inditex, hay algunas grandes empresas españolas que nos quitan un poco el disgusto que nos da España por tantas otras cosas. Bueno, Jesús, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero volver a la Galerna. Antes de nada, porque ya que estamos en el búnker de Popes 80, y como sabes, Popes 80 es una revista que lleva 25 años siguiendo al pop español y entre otros muchos a Pepe Vejines. Quiero que me hables del himno de la Galerna, por favor. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue ese momento de que hiciera el himno y cómo lo planteaste, ¿no? Pues maravilloso. Bueno, a ver, yo he sido fan de los chanclas desde siempre y de Pepe. Y de hecho, bueno, le empecé a dar la matraca en Twitter hasta que me siguió. Entonces aproveché la ocasión de que me seguía para pedirle una entrevista para la Galerna. Él no es por lo menos diría, no era del Madrid,
pero aunque le he convertido un poco. Pero no, él se define como sevillista, bético consorte y admirador del Real Madrid. Tiene un buen lío ahí, ¿eh? Tiene un buen lío ahí, sí. Tiene un buen lío. Pero bueno, con él todo es posible. Y entonces le hice una entrevista, nos hicimos muy amigos y en un momento dado surgió el proponerle que escribiera un himno para la Galerna, ¿no? Que cualquiera puede escuchar entrando en la Galerna y pinchando en el banner que tenemos arriba de Paco Gento, ¿no? De arriba, sí. Porque es una canción dedicada a Paco Gento, pero también dedicada a la publicación por ser la Galerna. Sí. Y fue un poco mágico, esto será un poco hortera quizá contarlo así, ¿no? Pero fue estas cosas mágicas que tiene la vida, porque cuando se lo dije me dijo, pues qué curioso que me lo digas porque tengo una melodía que me está rondando que es una especie de chotis. Y bueno, eso encajaría bastante bien con el Madrid, ¿no? Sí, claro. Curiosamente, la gente de fuera de Madrid, los españoles de fuera de Madrid ven al Madrid como un fenómeno muy madrileño. Sí. Que es una cosa que a mí como madrileño no me pasa. Y a un señor y un madrileño de Uruguay seguramente tampoco le pasa. Creo que es más de las provincias, digamos, ¿no? Sí. Pero dije, un chotis, pues me parece muy bien. Y bueno, y el resultado es una absoluta maravilla. Una maravilla que yo recomiendo desde aquí a todos que la escuchen porque es, una genialidad de Pepe Begines que además no la veis venir, pero bueno, es él, sí. O sea, es el 100%, ¿no? 100%. Sí. Y representa muy bien el espíritu tanto del Madrid como de la Galerna, o sea, las cosas como son. O sea, es un traje a medida y... Así es, me encanta que te guste, ¿eh? Sí, no, hombre, o sea, además yo tengo a Pepe. Pepe es un grande, por cierto, Pepe, no sé si tenemos tiempo muy rápido, Ichu. Sí, Pepe, sí, dime. A Pepe, la única vez que ha estado en el Bernabéu fue porque le llevé yo, por eso decía antes lo de la conversión, le llevé yo, y su debut como espectador en el Bernabéu fue el Real Madrid-Manchester City de hace 3 años, o sea, la remontada. ¿Ah, sí? Ese es su primer partido en el Bernabéu. Y me lo debe. Pues tengo que decirte que hay que tenerlo de mano, porque si volvemos a tener un partido de estos conviene llevarlo, ¿eh? Porque hay que llevarlo, ya veremos. Es un talismán. Como sea. Es muy grande, bueno, muy grande. Jesús, te agradezco mogollón la visita al búnker, a ver si a final de temporada vuelves por aquí y tenemos algo que celebrar, espero que sí. Y ojalá. A toda nuestra gente recomendarle la Galerna, Madridismo y Sintaxis, eso es una maravilla, eso no existe. O sea, en el mundo del periodismo deportivo es una anomalía genial, o una genial anomalía, ¿no? Así que a todos ellos los recomiendo y gracias también por lo bien que lo pasamos con la Galerna cada día, Jesús. Un abrazo grande. Un placer absoluto, Ichu, cuídate. Ahora. Aquí una vez más Javi García, capitán general de los becarios de Popes 80, y os traigo buenas noticias. Estamos sorteando 2 entradas para el festival Debajo de mi sombrero. Aquí os dejo los pasos que tenéis que seguir para participar en el sorteo. Por último, tenéis un ejemplo hecho por mí para aquellos que seáis más vergonzosos. Cae la noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de locos sin fin. Esta noticia y más en popes80.com. Síguenos en las redes sociales. Y en fin, amigos, hasta aquí el búnker de hoy. Ya sabes que nos vemos todos los martes a las 10 en popes80.com. No olvides suscribirte al canal de YouTube de Popes80 para estar al tanto de todo y ver programas anteriores. Recomiéndanos en las redes sociales y nos leemos a diario en popes80.com con un montón de contenidos únicos, exclusivos y sugerentes que no vas a encontrar en ninguna otra revista. Que tengas una feliz noche y hasta el martes que viene.